Abran sus Biblias en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículos 11 en adelante, al 24. Vamos a leer una historia preciosísima que nuestro Señor Jesús relató. Algunos la llaman la historia más hermosa, la historia breve, más hermosa, jamás contada. Amén. Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Léanlo conmigo, por favor, en voz alta. Y una vez más quiero suplicarles que todos compartan sus Biblias para que todos nuestros amigos también lean con nosotros esta bendita palabra. Gloria al Señor. Leamos juntos. También dijo, un hombre tenía, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿qué dice? Viviendo ¿cómo? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda. ¿Para qué? ¿Para qué, dice, hermanos? Apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, leamos fuerte el 21. Y el hijo le dijo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, ¿qué les dijo? Vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Bien fuerte el 24. Y ha revivido. Una vez más el versículo 24. Porque mi hijo, se había perdido y comenzaron a regocijarse. Aleluya. Tome asiento ahora sí, mi amado hermano. Qué preciosa historia. Qué preciosa historia. Algunos creen, hermanos, de que esto no es tanto una parábola. Algunos creen que es una historia real. Porque en aquellos días, hermanos, muchos jóvenes tenían el anhelo de dejar sus provincias e irse sobre todo a Roma. Porque naturalmente pensaban de que en Roma tendrían más oportunidades de vida. Pero dejemos eso de lado y vamos a lo central de esta enseñanza del Señor Jesús. En esta noche, hermanos, yo quiero compartir con ustedes sobre la conversión, el convertirnos a Dios. Aleluya. Estamos en una serie de mensajes sobre la salvación. La semana pasada, hermanas y hermanos, vimos el tema de el llamamiento divino, cómo Dios nos está llamando. De hecho, esta noche, a través de esta palabra, Dios nos está llamando. Pero Dios también nos llama a que nos convirtamos a Él.
Y eso es lo que yo quiero compartirles en esta noche a través de esta historia que el Señor enseña. Mis queridos hermanos, un hijo, rápidamente, repasando la historia, un hijo menor le dice a su padre: dame la herencia, me voy, me quiero ir. Su padre, con dolor, le da lo que le corresponde, el hijo se va. Imagínate, vende la herencia, se va y malgasta todo su dinero, perdido, viviendo la vida loca, hasta que finalmente sucede lo que tenía que suceder. Se desilusiona, pierde todo y acaba apacentando cerdos, dice el Señor. Pero luego, estando en esa miseria, vuelve en sí, retorna a la casa de su padre, es recibido por su padre una vez más y el padre lo perdona, y no solo lo perdona, hace una fiesta. Esta es básicamente la historia tal como la hemos leído. Pero lo que yo quiero decirte, querido hermano, querido amigo, y quiero que notes bien este punto: nosotros somos pero tan parecidos con el hijo pródigo. Y permíteme decírtelo porque vamos a ver tres cositas rápidamente. En primer lugar, aquel hijo fue malcriado. Aquel hijo fue insolente con su padre, porque su padre estaba vivito, ¿verdad? Y le dice: dame la herencia, dame lo que me corresponde. Yo me recuerdo, hermanos, que un amigo mío de mi barrio tiene algunos hijos ya jóvenes. Él vivió una vida desordenada en realidad, así que tuvo algunos hijos sin tener compromiso serio. Un día uno de sus hijos lo llamó: papá, estoy en Estados Unidos y ¿sabes qué? Necesito comprarme un departamento. Qué bueno. Si no tienes plata, papá, quiero que me des la herencia que me corresponde. Este amigo me contó esos días y realmente este hombre estaba muy triste, estaba deprimido. ¿Cómo es posible?, decía él. Estoy vivo y ya viene con decirme: dame la herencia. Imagínense la insolencia de este hijo pródigo. Dame la parte que me corresponde. Hermanos queridos, pero la historia tiene esto, que nosotros somos igual con nuestro Dios. Somos insolentes con Dios cuando pecamos contra Él y no escuchamos su voz. Cuando pecamos contra Él sin ninguna consideración de Dios, somos muy parecidos al hijo pródigo. Segundo lugar, el hijo pródigo fue un pobre y triste iluso. Creyó que con todos los recursos, con la herencia que su padre le daría, él podría disfrutar la vida. Pero algo más, él quería salir fuera del control de su padre. Él no quería tener controles, él no quería tener límites. Él, entre comillas, quería vivir libre, quería disfrutarlo todo. ¿Cuánto el hombre de hoy se parece a este hijo pródigo? ¿Cuánta gente cree que teniendo recursos, teniendo dinero, entonces va a disfrutar la vida? El hombre quiere vivir sin barreras. El hombre quiere vivir sin los límites que Dios coloca. Hermanas y hermanos, y seamos honestos, antes de que seamos de Cristo, éramos como ese hijo pródigo, viviendo sin límites, sin barreras. En tercer lugar, este joven perdió la cordura, perdió la sensatez, perdió la sensibilidad. Yo creo, hermanos, el Señor nos permite imaginar. Yo creo que el Señor, el papá, aquel padre le diría a su hijo: hijo, no te vayas. No creas que el dinero dura para siempre. Tal vez la madre lloraba: hijo, ¿por qué te vas?
Porque en aquellos días, hermanos, viajar a una provincia apartada, como dice el Señor, significaba prácticamente no verlo nunca más. No verlo nunca más en la vida. No era como hoy, uno agarra hoy día, tomas tu avión y de aquí a 4 horas estás en otra parte del mundo. No había comunicación como hoy día hay. Para los padres debió ser dolorosísimo que el hijo dijera, me voy. Por eso, hermanos, me adelanto un tanto, el papá al final dice, mi hijo estaba muerto, porque para él había muerto, nunca más lo iba a ver. Pero a pesar de todo, hermanos, el padre, yo me imagino que el padre le dijera esto, hijo, pero si algún día quieres volver, recuerda que te voy a estar esperando. Si algún día quieres volver, te estaré esperando. ¿En qué nos parecemos a este hijo pródigo? ¿Cuántas veces Dios nos invita a estar con Él y le decimos, no, Dios? Escuchamos la predicación del Evangelio y no lo aceptamos. Estamos tan confiados en nosotros mismos que ya no nos interesa el ruego de Dios a través del mensaje de su palabra. El apóstol Pablo dice, somos embajadores de Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos a ustedes, reconcíliense con Dios. Es como si Dios estuviera rogándole al hombre, vuelve hijo, o no te vayas. Nos parecemos tanto al hijo pródigo. Y sin embargo, hermanos, como vimos, tenía que suceder lo que sucedió, pues. Tenía que suceder. El Señor dice que aquel joven acabó en la miseria. Llegó una hambruna tal que el único trabajo que le dieron era el trabajo de apacentar cerdos. Hermanos, ¿sabe lo que significaba al oído de un judío que le dijeran que ahora ese muchacho estaba apacentando cerdos? Significaba que ese muchacho había caído bajo la maldición de Dios. Era el trabajo más bajo que un judío jamás podría hacer. Era algo que ellos no hacían nunca. Y más aún, aquel joven incluso llegó a tener hambre, quiso comer de las cosas, los algarrobos, un tipo de frijol, según tengo entendido, que los cerdos comían, pero ni los cerdos le dejaban comer eso. ¡Qué desgracia! ¡Qué desilusión! Tal vez el muchacho pensaría, yo vine a disfrutar la vida y mira dónde estoy. Pero luego el Señor, hermanos, magníficamente dice algo. Aquel joven volviendo en sí, volvió en sí, volvió a tener un poquito de sensatez, volvió a tener un poquito de sabiduría y pensó, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y comen pan todos los días y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Volvió en sí. Lo que el Señor, hermanas y hermanos, amigas y amigos, nos dice es que cuando estamos lejos de Él, no estamos en nosotros mismos. Hemos perdido la cordura, hemos perdido los sentidos espirituales, hemos perdido la brújula interior. Por eso el Señor dice, volviendo en sí. Queridos hermanos y amigos, nuestro Señor es claro, es directo. Nuestro Señor es muy honesto, muy honesto. Él no anda rodeándonos para decirnos la verdad. Él nos dice que lejos de Dios, lejos de Él, estamos extraviados. Hemos perdido la cordura, hemos perdido la sensatez espiritual. No estamos viviendo con sabiduría y necesitamos entonces volver en sí, volver en nosotros. Aquel joven volvió en sí, recordó de dónde había salido, tal vez pensaba, como hijo de mi padre, tenía todo, vivía bien, y mira dónde estoy. Qué decepción era la que en ese momento vivía. Pero escúcheme bien, este joven volvió en sí,
pero a la vez tomó una decisión. Ahí está la gran diferencia. Volvió en sí y tomó decisión. Hermanos, hay mucha gente que sabe qué es lo que debe hacer y no lo hace. Hay gente que sabe qué es lo que debe hacer y no lo hace. ¿Se da cuenta? Aquel joven pensaría, ¿qué he hecho? ¿A dónde he llegado? ¿Hasta dónde me he hundido? Pero como volvió en sí, pensó, sin embargo, aún no es el final. Menos mal que todavía no es el final. Todavía tengo algo de fuerzas, puedo caminar hasta la casa de mi padre, puedo volver, puedo hacer el viaje de retorno y lo voy a hacer. Y dice la Biblia que el hombre, aquel joven, se levantó y retornó a su casa. Usted puede imaginar, querido hermano, que este hombre pensaría, ¿qué me dirá mi padre ahora? Tanto me aconsejó el viejo y yo lo dejé. Pero volveré y le diré, papá, no me importa que no me recibas como a hijo. Aunque sea, recíbeme como un jornalero. Recíbeme como un trabajador al cual le pagas todos los días un sencillo. Pero no importa. Estoy muerto de hambre. Quiero comer algo. Y volvió. Imagínate el largo camino a casa. Yo creo que su pensamiento sería, ¿me recibirá mi padre? ¿Me recibirá mi padre? ¿Me recibirá mi padre? Normalmente las personas piensan esto. He pecado tanto. ¿Me perdonará Dios? He ofendido tanto. ¿Dios me podrá perdonar? Precisamente para ti es esta historia. Hay un libro que yo lo tengo ahí. Se llama Gracia. Su escritor se llama Philip Yancey. Philip Yancey cuenta un hecho real de una jovencita que se fue de casa. Se fue de casa. Se escapó de la casa en Estados Unidos y vivió su vida perdida. Pero finalmente llegó a ser una esclava. Se prostituyó y como tenía esa labor, su vida era una desgracia, era esclava. Hasta que un día ella dijo, voy a regresar a mi casa. Escribió una carta a papá y mamá. Y dijo, voy a tomar el tren. Voy a tomar el tren. El tren llega a la medianoche. Si yo los veo a ustedes, yo descenderé del tren. Pero si no los veo, continuaré en el tren y no sé qué será de mi vida. Philip Yancey cuenta de que la joven tomó el tren y durante el viaje de retorno a casa, su corazón latía a 100 por hora pensando, me estarán esperando, me estará esperando mi papá, me estará esperando mi mamá. Y cuando llegó a la estación y miró por la ventana, no vio a sus padres. Pero sí vio a toda su familia, vio a los tíos, vio a los primos, todos con un cartel que decía, bienvenida a casa, con globos en la mano, tocando pitos, todo el mundo gritando de alegría. La joven bajó del tren y en medio de esa multitud de familia aparecieron un papá y una mamá para abrazarle y decirle, bienvenida a casa, hija. Te estábamos esperando. Queridos hermanos, este joven pensaba de la misma manera. ¿Me esperará mi papá? ¿Me recibirá mi papá? La Biblia nos dice, el Señor de una manera tan hermosa dice, su padre lo estaba esperando. Y no solamente eso, su padre lo vio de lejos. Corrió, dice, hacia él, lo abrazó, se abalanzó sobre su cuello y lo besó. Miren, hermanos, esta es una cosa muy linda. En ese mismo libro, Philip Yancey dice de que un hombre oriental,
un jefe oriental como ellos, jamás correría. Ellos caminan lento, con dignidad, ¿verdad? Jamás iría de esa manera, pero a ese padre no le importó. Fue corriendo y abrazó a su hijo, lo estaba esperando. El hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. El Señor no lo dice, pero el padre seguramente le dijo: cállate, hijo, ¿cómo se te ocurre? No sigas hablando más. Estabas muerto, pero has revivido. Estabas perdido, pero te he encontrado, hijo. Así que hagamos fiesta. Aleluya. Miren, hermanos, la historia no queda aquí. ¿Cómo llegaría aquel joven a ese lugar, hermanos? Podemos imaginar cómo llegó. Harapiento, sucio, sin zapatos. Y su padre hace 3 cosas para él. El Señor dice que le da el mejor vestido, la mejor ropa. ¿Saben lo que significaba eso, hermanos? Lo honró, lo puso en una posición de honra. Segundo, le dio un anillo, significa que le dio autoridad. Aquel harapiento ya no era harapiento, ahora era su hijo. Ahora podía actuar en su nombre, para eso tenía el anillo. El anillo era la demostración de que el joven ahora actuaba como lo que era, como hijo. Y tercero, le puso zapatos. En aquellos días, hermanos, solo los hijos tenían zapatos. Los esclavos andaban sin zapato. Le dio una vez más el honor de hijo. Rápidamente. Tal vez aquel hijo le diría: papá, ¿por qué tanto? Yo he sido tan malo, yo he sido tan pecador. Yo no merezco tanto. Y el padre le decía: cállate. Yo te he recibido. Yo te he perdonado. Así que hoy nos toca hacer fiesta. Aleluya. ¿Qué es lo que tiene que ver esto, hermanos, con nosotros? Les he dicho al comienzo de que lo que estamos hablando es sobre la conversión, convertirnos a Dios. Y convertirnos es volver a Dios, de quien hemos estado separados por causa del pecado. La conversión, hermanos, tiene que ver con un reconocimiento en el corazón, una tristeza en el alma, de que mi pecado me apartó de Dios, mi pecado ofendió a Dios. Hay mucha gente, la gran mayoría, lamentablemente, quiere acercarse a Dios, pero sin arrepentirse de sus pecados. Gente que quiere volver a Dios, pero sin tener dolor por lo que hizo contra Dios. Hermanas y hermanos, amigas y amigos, pero aquel joven, antes de volver a Dios, pensaría: ¿por qué hice sufrir a mi papá? ¿Por qué hice sufrir a mi madre? Pero finalmente volvió. Y eso es lo que importa. Cuando nos convertimos, hermanas y hermanos, nos damos cuenta de algo. Primero, de que somos dignos de condenación eterna. Segundo lugar, tomamos una decisión de volver a Dios. Y en tercer lugar, rechazamos la vida vieja que teníamos. Aquel joven pensaría: nunca más voy a volver a apacentar chanchos, ni loco. ¿Por qué? Porque ahora sentía aversión, desprecio por la vida que había vivido. Esa es la conversión de nuestra alma. Cuando volvemos a Dios, hermanas y hermanos, en primer lugar sabemos que estamos destinados a la condenación eterna. Entonces creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Entonces a Él le pedimos perdón. Y en segundo lugar, tomamos una decisión, la decisión de vivir para Él. Y en tercer lugar, comenzamos a vivir obedeciendo a Dios, creciendo en nuestra vida de santificación delante del Señor. A mí no me encanta para nada, hermanos,
Cuando algunos cuentan, oh, yo en mi vida pasada era tal cosa, cometía tal pecado, cometía el otro pecado, yo era esto, aquello, hacía esto, lo otro. Hermano, cada pecado tras pecado, calla, nunca más recuerdes. Nunca más recuerdes las miserias que cometiste contra Dios. Menos aún extrañes todo aquello que te separó de Dios. Más aún, déjame decirte una cosa, hermana y hermano. Si en tu corazón todavía extrañas las épocas en las cuales espiritualmente todavía apacentabas cerdos, todavía no has vuelto, todavía no te has convertido de verdad. Es serio, es serio. Pero Dios no nos ha puesto aquí para hacerte masajes al ego. No, estamos aquí para decirte la verdad en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Es necesario entonces que te conviertas. Nos parecemos en todo al hijo pródigo, pero falta algo para parecernos realmente a Él, para ser igualitos a Él. El hijo pródigo volvió en sí, volvió a la casa de su padre, arrepentido. Y en esta noche yo te estoy trayendo esta palabra para que tú vuelvas a Dios. Has vivido lejos de Dios, has vivido pecando contra Él, pero estoy seguro que cuando estás a solas, tú sabes de que tu vida no es lo que tú esperabas. El ser humano sin Dios o lejos de Dios vive un desequilibrio total. Su espíritu está muerto y algo falta en él. ¿Y sabes qué? Eso que te falta, este mundo no te lo va a dar. Aquel joven pródigo dijo de esta manera: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Sí, espiritualmente hablando, el alimento que te puede satisfacer solamente está en la casa de Dios. Cuando tú vuelves a Dios, cuando tú retornas a Él y le dices: Dios mío, perdóname. Aleluya. Y algo maravilloso y glorioso es esto: si tú decides volver a Dios, Dios te está esperando. Aleluya. Dios está aguardando por ti. Imagínate que el padre pensando: ¿cuándo llegará mi hijo? Ustedes saben que yo tengo hermanos que viven fuera del Perú. Ellos avisan: tal día llegamos, a veces faltando un mes, faltando 2 meses. Pero yo veo a mis papás, los viejitos, diciendo: falta poco para que llegue tu hermano, ya va a llegar mi hijo tal día. Yo me pongo a pensar: ¿no será así el corazón de Dios? Esperando que un día tú vuelvas a Dios. Esperando que un día que tú vuelvas a Él y le digas: Padre, pequé tanto contra ti, perdóname. ¿Sabes qué? Dios te recibe. Dios te recibe para perdonarte. Y la Biblia dice que aún hoy los ángeles hacen fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Alabado sea el Señor. Una pregunta, amados: ¿cuántos de ustedes ya volvieron a Dios? ¿Cuántos de ustedes ya volvieron al Señor, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello, hermanos? Yo pienso que el hijo pródigo, cuando vio la fiesta, todavía se sentiría medio tímido, ¿verdad? Y pensar que yo no merecía esto. Pensar que yo no merecía esto. Pero así es el Señor. Él quiere darte el gozo y la paz que tu alma necesitan. Pero primero tienes que volver a Él. Primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que renunciar a la vida alejada de Dios, a la vida con pecado que estás llevando delante de Dios. Aleluya. Pero sabes, tu Padre Celestial tiene lo que tú no tienes. Aleluya. Tu Padre Celestial tiene lo que tu alma necesita.
Tu Padre tiene lo que tú más anhelas en tu corazón. Vuelve a Él el día de hoy. Conviértate a Él el día de hoy. Pongámonos en pie, querida iglesia. Gloria al Señor.